Si quieres, Muy comenzamos. buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos el Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México. Los ha invitado a una charla con el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlallah Akabani Naide, con el título de el diálogo reactivación y reapertura de la economía en la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en Facebook, en el sitio del Colegio Metropolitano, @Colegio Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México. Quiero agradecer a todos los asistentes, pedir una disculpa por la falla técnica que lamentablemente tuvimos se bloqueó por alguna razón en el tiempo de sala de espera el inicio de la reunión, y eso propició que eso generó que pues tuvieran que salir los asistentes y volver a ingresar. Sin más, quisiera decirles, estamos en un año muy peculiar. El año que viene, el año del 2021, se cumplen prácticamente 500 años desde que Hernán Cortés fundó en este valle como Ciudad de México, la ciudad que previamente existía, el 13 de agosto de 1521. Pero también estamos muy cerca de el año 2025, en el cual se cumplirían, según las investigaciones que han hecho los antropólogos, los arqueólogos, historiadores, se cumplirían el 20 de julio de 2025, se cumplirían 900 años. El 20 de junio de 1325 está registrado como la fundación de México Tenochtitlan, y en el año 2025 se cumplirían 900 años de la fundación de la Ciudad de México. A esto hay que agregar pues que estamos en un momento de cambio muy importante desde que la Ciudad de México ha tenido no solamente un lugar que es hasta geopolítico, como articulador, digamos, de lo que los antropólogos y arqueólogos llaman Aridoamérica y Mesoamérica, un lugar de equilibrio históricamente dado, y que actualmente pues en el cambio, en el transcurso de estos años de los distintos modelos económicos que en la nación ha experimentado en el siglo XX, nos encontramos con que pues la ciudad ha presentado una resistencia peculiar en el sentido cultural, en el sentido político, económico y social, y que ha llevado a que en este momento se reúnan una serie de elementos y cualidades. No quiero abundar para no agotar el tiempo, llevamos mucho retraso. Quiero presentar la mecánica. Va a ser nuestro ponente de entrada es el doctor Horacio Sánchez Bárcenas, el doctor Horacio Sánchez Bárcenas, quien estudió en la maestría en Ciencias Económicas en el Politécnico, del 96 al 98, del 99 al 2001 hizo el doctorado en Ciencias Económicas en la propia ESE, fue director de la Escuela Superior de Economía del Politécnico de febrero de 2008 a 2015, y ha trabajado como profesor, jefe de departamento, investigador en las áreas de métodos cuantitativos, en materias como cálculo diferencial, econometría, macroeconomía. Tiene proyectos de investigación sobre las pymes en el sector manufacturero, la competitividad de las manufacturas, ventajas competitivas.
En fin, tiene una serie de experiencia en investigación, ha sido presidente del Colegio de Economistas de la Ciudad de México. Le agradecemos pues este gesto fraterno entre colegas economistas del Colegio de Economistas de la Ciudad de México, y también fue vicepresidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana de 2014 a 2017. También estamos en espera de otro de nuestros ponentes, y quiero decir, me da que me hubiera gustado mucho, pero me da la obligación de señalar que el expresidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el licenciado Julio Zamora Batis, también economista, no nos va a poder acompañar el día de hoy por cuestiones de índole familiar. No es un compromiso familiar ineludible que a él se le presentó. Envía un saludo a todo el público asistente, pero bueno, vamos a tener que abrir, y será un honor escuchar al maestro Horacio Sánchez Bárcenas, quien abriría con un comentario. Él tiene mucho conocimiento también sobre la Ciudad de México, y posteriormente vendría la participación de el maestro Fadlallah Akabani. Entonces, a quien agradecemos el honor de estar aquí presente. Le he enviado ya solicitud para reactivar su audio al doctor Horacio Sánchez Bárcenas, colega politécnico. ¿Tiene usted la posibilidad ya de activar su sonido, doctor? Solo se le da manualmente reactivar el audio. ¿Ya me escuchan? Sí, ya escuchamos. Ok, no, pues muchas gracias, maestro Juan José Dávalos López, por su gentil invitación. Saludo al secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, al maestro Fadlallah Akabani, a todos los colegas que nos siguen en esta plataforma de Zoom, de la misma manera a los que nos siguen en Facebook. Creo yo que tocar el tema de la Ciudad de México es muy relevante en estos momentos. La Ciudad de México es la que participa con mayor porcentaje en la generación de riqueza de nuestro país. Contribuyen aproximadamente un 17% en promedio al Producto Interno Bruto Nacional. De ahí la relevancia de nuestra ciudad. Efectivamente, ahorita enfrentamos un contexto muy complicado a nivel mundial, a nivel de países y a nivel local. La aparición del coronavirus, creo yo que ha traído y traerá en el futuro impactos importantes. Nosotros, lógicamente, pues nos vamos a centrar en los efectos económicos. Pero primeramente a mí me gustaría hacer mención de una serie de características que presenta la economía de la Ciudad de México y la importancia de la misma. Posteriormente estaríamos hablando sobre algunas medidas de reactivación económica que recientemente han dado a conocer las autoridades de nuestra ciudad. Y bueno, en ese sentido nosotros haríamos algunos comentarios sobre ese programa de reactivación económica. Bueno, en este contexto, lo primero que yo les podría decir son los datos que da a conocer recientemente la Secretaría de Hacienda para el mes de septiembre. En las proyecciones que la Secretaría de Hacienda hace, prácticamente nos dice que la economía nacional en promedio, de acuerdo a la encuesta que ellos levantan de diversas consultorías y organismos financieros, prácticamente estamos en un rango del 9% o del 10% en que va a caer la economía nacional para este año. Evidentemente, si esa es la caída a nivel nacional,
eso debe de traer algunos reflejos sobre la economía de la Ciudad de México. Revisando las cifras sobre la Ciudad de México, en el primer trimestre observó un crecimiento del 0.7%, a diferencia de la economía nacional, que tuvo una caída del 2.1%. Es importante señalar que la economía de la Ciudad de México se sustenta principalmente en el sector terciario de la economía, lo que tiene que ver con los servicios, principalmente los servicios financieros. Otro elemento importante a destacar aquí es que las manufacturas contribuyen en aproximadamente un 9.67% y la participación del sector primario pues prácticamente es nula, aunque por ahí representa algunos puntitos porcentuales. El primer trimestre, la economía de la Ciudad de México tuvo una pérdida de empleo formal importante, alrededor del 30% de empleos. A nivel nacional fue la entidad federativa que más sufrió en pérdida de empleos después de Quintana Roo. Ese es un dato relevante. Si nosotros miramos el segundo trimestre de este año, pues lógicamente vemos que la pérdida de empleos se incrementó de manera notable. ¿Por qué? Porque durante el segundo trimestre los efectos de esta crisis sanitaria fueron más evidentes. Otro elemento importante que hay que señalar y que, bueno, esto no nada más es a nivel de la Ciudad de México, esto se percibe también a escala nacional. El personal ocupado y su nivel de ingresos. En la Ciudad de México, prácticamente el 50% de las personas ocupadas tienen hasta 2 o perciben hasta 2 salarios mínimos. Esa situación, lógicamente, debe de estar plasmada en las estrategias de desarrollo a futuro que tracen las autoridades de nuestra ciudad. Ya habíamos mencionado, prácticamente el 90% de la actividad económica que se desarrolla en la Ciudad de México cae en el sector de los servicios, siendo uno de los más importantes el de servicios financieros. Por ahí aparece comercio, el total de porcentaje de generación de riqueza en servicios, el comercio representa el 20%, también es una presencia muy importante. Otro elemento importante de nuestra ciudad, de la inversión extranjera directa que llega al país, la ciudad también es el principal receptor. Y pues bueno, como bien saben ustedes, uno de los rubros que más se ha visto afectado en el segundo trimestre pues también es la inversión extranjera directa. Eso lógicamente pues le va a pegar a nuestra ciudad. Recientemente, bueno, a principios de septiembre, los responsables, las autoridades de la Ciudad de México anunciaron un plan que desde nuestra perspectiva es muy relevante para aliviar y para reactivar la economía de la Ciudad de México. Anunciaron un programa básicamente que está dirigido en tres rubros que van a ser muy importantes. La inversión pública, apoyos y microcréditos por un monto de 40,000 millones de pesos. Otro rubro es el que tiene que ver con la infraestructura pública y la vivienda, con un monto cercano a los 27,000 millones de pesos. El tercer rubro tiene que ver con proyectos de inversión privada, el cual asciende a un monto de 75,000 millones de pesos. Si hacemos la sumatoria de estos tres rubros, estamos hablando prácticamente de más de 130,000 millones de pesos que se van a canalizar a reactivar la economía de la
Ciudad de México. Alrededor de este plan giran 10 ejes estratégicos. El primero tiene que ver con los derechos sociales y el apoyo a la población. El 2, tiene que ver con el plan de inversión pública. El tercero, con proyectos de construcción de la iniciativa privada. 4, la revitalización integral del centro histórico. 5, la reindustrialización limpia de Vallejo. 6, turismo seguro. 7, digitalización, simplificación de trámites y créditos accesibles a las MIPYMES. 8, proyectos estratégicos con inversión privada. 9, aprovechamiento de los residuos urbanos y de la construcción. Y 10, empleo temporal. Este plan es muy atractivo porque sin lugar a dudas traerá beneficios importantes para nuestra ciudad. Y yo aquí haría un comentario adicional. Yo creo que en estos momentos hay mucha sensibilidad y muchas ganas de hacer las cosas bien por parte de las autoridades, por parte del gobierno de la Ciudad de México, específicamente por la doctora Claudia Sheinbaum, quien ha mostrado querer hacer las cosas. Sin embargo, yo creo que de los errores cometidos en el pasado mencionaría el siguiente. Sigue habiendo ausencia de una visión de largo plazo. ¿A qué me refiero con una visión de largo plazo? Que ahorita el gobierno actual está heredando algunos problemas estructurales fuertes para nuestra ciudad. Yo nada más les voy a mencionar 2, los cuales he revisado. El primero de ellos, la Ciudad de México presenta asimetrías y desigualdades muy importantes. Verán ustedes, de acuerdo al informe del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2019, les voy a hablar sobre el índice de desarrollo humano. Hay 2 alcaldías que presentan un índice de desarrollo humano muy alto, que es Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Eso lógicamente lo que refleja es un alto nivel de vida de la población de esas 2 alcaldías. Este índice se sustenta en 3 elementos: salud, educación e ingreso per cápita. Por el otro lado, el Coneval en enero de este año dio a conocer el informe 10.018 sobre política de desarrollo social. Lógicamente, ahí da a conocer el número de personas en situación de pobreza y el número de personas en situación de extrema pobreza. Pues revisando los datos, aparecen una alcaldía de la Ciudad de México como el tercer municipio con el mayor número de pobres en el país, Iztapalapa. 700,000, alrededor de 700,000 personas en situación de pobreza. Entonces, yo por eso digo, la ciudad presenta asimetrías que habrá que ir trabajando para que en el mediano plazo se logren achicar, porque yo revisando la información, pues ya son varios lustros que esa desigualdad no logra reducirse. Yo entiendo que las políticas nacionales tienen algún efecto sobre la política, en este caso local de la Ciudad de México, pero sí es importante que los responsables de las políticas públicas vayan viendo de qué manera pueden ir corrigiendo esta asimetría, esta desigualdad tan evidente que hay en nuestra ciudad. Yo insisto, no es culpa del actual gobierno, yo creo que hay una herencia de no sé cuántos años, en donde el problema se ha mantenido, no se ha resuelto, se ha mantenido. Ese es por un lado. Por el otro lado, el fenómeno relativo al empleo. El empleo en la Ciudad de México también manda señales de alerta.
La mitad de los empleos generados en la Ciudad de México son informales. Y en un estudio que yo hice hace algunos ayeres, algunos años, pues yo lo que veía es que había una relación directa entre la informalidad, que es igual a precarización del empleo o de los trabajadores y sus familias. Hay una relación directa entre el empleo informal y la pobreza. Son dos fenómenos que yo insisto se deben de atender en lo inmediato, porque si no se atienden, tarde o temprano esos fenómenos se reflejan en el tejido social. Y lógicamente ya cuando se reflejan en el tejido social, eso puede ser negativo para nuestra ciudad, porque aparece más violencia, aparece delincuencia y todos los problemas que ustedes ya saben y conocen. Aunque yo sí reitero, aquí debe de haber un trabajo coordinado entre las autoridades de la Ciudad de México y las autoridades nacionales. Y bueno, este comentario, ¿por qué lo hice? Porque bueno, se están presentando programas para corregir el problema de los resultados que va a traer esta crisis sanitaria. Yo creo que se debería de aprovechar la ocasión para con sensatez y humildad reconocer que existen otros problemas y tratar de generar una política que, aparte de resolver estos resultados detractores como consecuencia de la pandemia, ya vayamos resolviendo los problemas estructurales que ha venido presentando la Ciudad de México en los últimos 8 lustros, o lo que es lo mismo, durante estos 40 años basados en un modelo neoliberal, que finalmente el neoliberalismo, uno de sus resultados más devastadores, pues ha sido ese, más pobreza y más desigualdad, pero como consecuencia de falta de tasas de crecimiento económico. Entonces, yo digo, veo bien el programa de reactivación económica que presentaron las autoridades de la Ciudad de México, aunque yo también ahí haría un comentario adicional. Desde nuestra perspectiva, creo yo que hacen falta más apoyos hacia el lado de la oferta, hacia el lado de las empresas. Creo que del lado de la demanda sí hay un esfuerzo importante por parte de las autoridades para llevar recursos a las personas y también, ¿por qué no decirlo? A las personas y algunos empresarios, facilitarles los microcréditos. Eso es importante y eso en cierta medida va a resolver mucho de los problemas que presentan las empresas. Sin embargo, creo yo no es suficiente. Creo que el gobierno y las autoridades responsables cuentan con los instrumentos, diría yo, es cuestión de generar mesas con expertos, con empresarios, académicos, líderes sociales y generar un plan de reactivación, ojo, de reactivación para las empresas. Creo que las empresas al final del día son las que generan riqueza, y son las que generan los empleos. Yo no estoy en contra de los apoyos directos a las personas, sí, pero estos no pueden ser eternos porque los recursos, acuérdense, son escasos. Entonces, uno de los propósitos esenciales que deben de tener las autoridades es fortalecer el tejido industrial. En la medida que haya un fortalecimiento de las empresas, principalmente de las micro y de las empresas que son las más dentro del tejido industrial, estamos hablando de una presencia de más del 90% de este tipo de empresas en la economía de la Ciudad de México. Entonces, es ahí donde creo yo que deben de haber medidas adicionales. Y eso es objeto, insisto, y lo dicen otros expertos, de generar estrategias de desarrollo para nuestra ciudad a largo plazo. Regularmente las estrategias de desarrollo las hacemos a 3 años, a 6 años. Yo creo que deberíamos ir un poquito más allá
La mayoría de los que estamos aquí somos gente de izquierda. Creo que ya deberíamos de empezar a tener esa visión, una visión de largo plazo. En ese sentido, creo que se pueden resolver muchos problemas. También no esperemos que los problemas se resuelvan en 1, en 2 o en 3 años. Yo por eso digo y pongo sobre la mesa, démosle más énfasis a la planeación a largo plazo. Eso es bien, pero bien relevante. Creo yo que este gobierno de la Ciudad de México actual, adicionalmente a los proyectos y las obras que está realizando, sí debería de hacer ese planteamiento. Las autoridades que lleguen en el siguiente sexenio, que ya tengan una serie de direccionales para que puedan seguir y en ese sentido, pues mejoren las condiciones de nuestra ciudad. Yo mis comentarios los dejaría hasta ahí y bueno, al final esperaría que hubiesen algunos comentarios para dar algunas respuestas. Yo le dejaría hasta ahí, maestro Dávalos. Agradezco tu gentileza y aquí seguimos. ¿Sí escucha? ¿Tienes apagado el micrófono, maestro? Sí, perdón. Sí, muchas gracias, doctor Horacio Sánchez Bárcenas, y también un saludo a todos los colegas. Hay varios que asistieron hoy, se les invitó del Colegio de Economistas de la Ciudad de México, al cual usted pertenece y es una institución respetable, hermana, muy, muy querida también por nosotros. Maestro Fadlalá Cavani, sería el turno de usted, si me permite. Está por ahí Bel, ¿verdad? Bueno, voy presentando su currículum. El licenciado Fadlalá Cavani Naide es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con diversos diplomados en Desarrollo Regional por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en Desarrollo Comunitario por la Escuela Nacional de Trabajo Social, en Historia Económica de México e Historia Económica Global por el Banco de México, en Administración Pública por el Claustro de Sor Juana, así como en análisis político en la Cámara de Diputados. Con más de 25 años de experiencia en el sector público, ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan director de Asistencia y Desarrollo de la Secretaría de Gobernación en el año 2002, jefe delegacional en Benito Juárez, 2003 a 2006, jefe delegacional en Benito Juárez 2003 a 2006, director general de análisis de programas de apoyo al campo de Zagarpa 2007-2010. Director general del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 2018-2019. Desde el mes de octubre de 2019 fue designado como secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México por la jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. A la par de su actividad pública, se desempeña como empresario en el sector mueblero y de la decoración. Sin más, licenciado Fadlalá Cavani, y agradeciendo su presencia con el Colegio de Economistas Metropolitanos, con el cual además agradecemos. Es un honor que usted colabore, es un economista hecho, no en la academia, pero sí en su trayectoria, y bueno, nos honra a nosotros del Colegio de Economistas Metropolitano, como también a los colegas de otros colegios de la ciudad, de economistas de la Ciudad de México. Sin más, licenciado Fadlalá, le doy el uso de la palabra, por favor.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Agradezco la invitación de Juan José Dávalos a este encuentro con los economistas de la capital y seguramente de muchos estados de la República. Y para mí es una oportunidad importante esta para poder comunicar lo que estamos haciendo en la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México. Primero que nada, quiero señalar que quien me antecedió, pues atinadamente hizo un diagnóstico muy preciso de lo que venía ocurriendo en la Ciudad de México y mencionó igualmente los 10 puntos, los 10 ejes que la jefa de gobierno anunció en su momento como parte del plan de reactivación económica. Pero yo quiero entonces referirme a cifras y a un diagnóstico de lo que tenemos todos que en algún momento señalar el impacto de la pandemia en la Ciudad de México. Y esto es muy importante. Efectivamente, la Ciudad de México venía, el año pasado tuvo la inversión extranjera directa más alta en los últimos 11 años, en el 2019. Abarcó el 26% de la inversión extranjera directa del país, que casi son 7.500 millones de dólares. Prácticamente se fue la mayoría al sector inmobiliario, es decir, a la construcción de infraestructura privada y de, sobre todo, edificios y complejos comerciales y de servicios en la Ciudad de México. Quien es nuestro principal inversionista extranjero son empresarios estadounidenses, le siguen los canadienses, los japoneses, los suizos, alemanes y españoles. Y esto es muy importante señalarlo. Y como ya se señaló, en este año 2020, pues sufrimos una baja en la inversión extranjera directa, seguimos siendo la entidad número 1 en su recepción, pero esta baja no es precisamente por una falta de la dinámica económica de la Ciudad de México, sino más bien es porque se abrieron nuevas opciones de inversión extranjera directa en nuestro país, concretamente en el sureste mexicano, y que tienen que ver con el Tren Maya, la construcción del tren transpacífico que conectará a través del Istmo de Tehuantepec el Pacífico con el Atlántico a través del Istmo de Tehuantepec, y la construcción del nuevo aeropuerto también está atrayendo inversión extranjera directa, y también la refinería de Dos Bocas. Entonces, sí bajó la inversión extranjera directa en México, en la Ciudad de México, pero nos da mucho gusto y mucha alegría que también los inversionistas se hayan dirigido su mirada al sureste mexicano. Y bueno, señalar que previo a la pandemia, como se señaló, veníamos creciendo, tuvimos un primer trimestre en este año con crecimiento, y cuando llega la pandemia, pues empezamos a sufrir esta baja en los ingresos y en las ventas. No tenemos un diagnóstico preciso del daño de la pandemia en la economía de la Ciudad de México. Yo creo que esto lo podremos saber hasta el semáforo verde. Es muy importante señalar que sería muy aventurado, aunque la oposición al gobierno de la ciudad y otros actores económicos y políticos han realizado algunos pronósticos en cuanto a la pérdida del Producto Interno Bruto de la ciudad o de sus ingresos, pues es muy aventurado y hasta cierto punto irresponsable hacer un señalamiento de este tipo cuando todavía no podemos ver claramente el daño en los actores económicos de la ciudad. Pero lo que sí podemos decir con toda claridad y con toda certidumbre es
que no vemos cierres generalizados en la Ciudad de México de sus negocios, como ha ocurrido en otras crisis económicas en otros países del mundo, y tampoco vemos una afectación por sector económico, por lo menos en la Ciudad de México, y yo creo que en ninguna parte del país. La apertura económica que ha diseñado la jefa de gobierno, que toma en cuenta fundamentalmente la salud de los capitalinos, ha dado claramente resultados. No es la Ciudad de México una ciudad con rebrotes, no es la Ciudad de México una ciudad donde se haya disparado los contagios, las hospitalizaciones, o haya un escenario de contagio generalizado. Eso no existe en la ciudad, y tenemos hasta este momento el 98% de las unidades económicas de la Ciudad de México abiertas, condicionadas, desde luego, a la nueva normalidad y a las condiciones de sanidad que ha implementado la jefa de gobierno, de tal manera que hay restricciones en el funcionamiento y en los horarios. Sin embargo, podemos decir que somos una entidad que casi cuenta con el 100% de sus unidades económicas operando. Faltan por los billares, centros de espectáculos, bares, antros y centros sociales, bodas, 15 años, etcétera. Estos sectores, que constituyen casi el 2% de las unidades económicas por su tamaño y número, todavía no abren. Sin embargo, el resto de la economía de la ciudad está operando y está reactivándose la economía de la ciudad en buenos términos. Hay varios indicadores que nos dicen que la Ciudad de México se está recuperando. Uno de ellos, estamos por encima de la media nacional en el consumo per cápita, ¿sí? Es decir, el consumo por habitante. Estamos muy por encima de la media nacional, y el segundo dato es que prácticamente todos los sectores socioeconómicos de la ciudad están volviendo a consumir. En el diagnóstico que tenemos no encontramos ningún diagnóstico de daño socioeconómico a los diferentes sectores de la sociedad, de tal manera que podemos señalar que estamos revirtiendo los efectos de la pandemia en la sociedad capitalina. El programa de reactivación económica es un programa de reactivación integral. No es de carácter economicista o de carácter estrictamente mercantil. Es una reactivación económica donde nos fijamos primeramente en las familias, en las personas. El eje central de nuestras políticas públicas es las personas. Es una visión, ¿sí?, en donde la economía, ¿sí?, la construimos las personas. No es algo ajeno a los actores económicos, pero sobre todo a las familias que componen la sociedad capitalina. Por eso, en la visión social, la jefa de gobierno ha diseñado varios programas emergentes, y sobre todo de los programas establecidos, adelantar apoyos, incrementar apoyos y fortalecer a las familias en el marco de esta pandemia. Este es el primer elemento, el elemento fundamental, señalar que no falte lo básico y fundamental, tanto en materia de salud como en materia de alimentación, a las familias, sobre todo a las familias más vulnerables, que, como ya se señaló, muchas de ellas se encuentran en el suroriente de la capital. Estamos hablando de las alcaldías de Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, Iztapalapa.
Gustavo Amadero en algunas partes. Entonces, ahí sí, efectivamente, hay unidades territoriales de alta y muy alta marginación y efectivamente padecen 2 de las 3 modalidades de pobreza en algunas de estas unidades. En la Ciudad de México no existe pobreza alimentaria, sí existe pobreza de ingresos en algunas de estas zonas, igualmente existe pobreza patrimonial, es decir, que las familias no tienen la capacidad para poder en su desdoblamiento adquirir nuevos bienes inmuebles que les permitan comprar una casa, un departamento en función del desdoblamiento familiar. Pero estamos avanzando en ese sentido. También la política de largo plazo de la jefa de gobierno es precisamente la construcción de vivienda de interés social, vivienda asequible, vivienda económica y que está inserta en los polos de desarrollo económico que más adelante voy a describir. Al inicio de la pandemia, la Ciudad de México quedó partida en 2, en los elementos, en los sectores económicos esenciales y los sectores económicos no esenciales. Y como ya lo señaló quien me antecedió, la Ciudad de México tiene 5 vocaciones fundamentales. La primera de ellas es la vocación comercial y de servicios. La segunda de ellas es su vocación financiera. La tercera de ellas es la vocación industrial que estamos recuperando con Vallejo. La cuarta de ellas es su vocación turística. La Ciudad de México es hoy por hoy el centro turístico más importante del país, ¿sí? Y una quinta vocación de la Ciudad de México es cultural y por eso se señala que es la capital cultural de América, no solo de Latinoamérica, sino de América. Las vocaciones de la Ciudad de México, financiera, comercial, de servicios, turística, industrial, las estamos fortaleciendo y quedó partida la economía de la ciudad. Entonces el sector terciario, ¿sí?, el no esencial, cerró y es el que resultó afectado. ¿Qué sectores no cerraron? El sector abasto, el sector salud, por supuesto, evidentemente, el sector farmacéutico, por supuesto, el sector financiero tampoco cerró y el sector del transporte y de las telecomunicaciones. Esos sectores no cerraron y esos sectores constituyen el 47% de la economía de la ciudad. Es decir, el sector financiero, el sector abasto, el sector de transporte, el sector salud, el sector farmacéutico, no cerró en todo el país. Cerraron algunas industrias, la construcción, la automotriz, la manufactura, etc. Sin embargo, más adelante reactivamos por tener un enlace productivo y de valor con otras entidades del país y con el extranjero, el sector de la construcción y el sector automotriz, junto con la industria cervecera. Y estos sectores igualmente se incorporaron a la economía esencial. El gobierno de México, el licenciado López Obrador, decidió clasificarlos como esenciales. En la Ciudad de México también se aperturaron. Esto impidió, desde luego, la caída de la pérdida del empleo y vamos a resumir más adelante los efectos en materia de empleo que tuvo la Ciudad de México. Sin embargo, así quedó dividida la Ciudad de México, así como fue como decidimos atender los efectos de la pandemia y iniciamos paulatinamente una reapertura económica totalmente estudiada por el gobierno de la ciudad, que conformó un comité de salud y de reapertura conjunto y el sector empresarial en su conjunto. Nosotros podemos señalar con seguridad y diría yo, hasta con cierta presunción de que han sido escuchados todos los sectores económicos de la ciudad, todos los actores, desde las cámaras más importantes, Canaco, Canirac, Canadevi, Canacintra, Canacope, Coparmex incluso, hasta
los más humildes productores de Tláhuac, Milpalta y Xochimilco para construir conjuntamente los protocolos de apertura que le permitan recibir ingresos, trabajar y recuperar la capacidad que se paró en los primeros meses de la pandemia. Entonces, esto es fundamental señalarlo, ¿sí? Hemos construido protocolos de apertura que le han permitido a la Ciudad de México no caer en ningún rebrote, como ha sucedido en otros países del mundo, de los que incluso se llaman desarrollados. Aquí, en la Ciudad de México, estamos en semáforo naranja, pero lo estamos con la plenitud de haber trabajado conjuntamente los protocolos de apertura para que el resultado hasta hoy sea que el 98% de las unidades económicas de la ciudad estén laborando y generando ingresos. Y bueno, esta reapertura tiene los 10 ejes que ya se mencionaron, ¿sí? Tiene el eje que se refiere a la inversión pública, que es fundamental, que es histórica y que la jefa de gobierno ha decidido no detener porque es un auténtico eje de reactivación económica con una inversión de 27,000 millones de pesos exclusivamente en infraestructura, sin contar con la inversión en infraestructura preventiva y correctiva de lo que tenemos que atender permanentemente, como es el sistema de transporte colectivo metro, el sistema de transporte generalizado en la ciudad, ¿sí? El trolebús, se está construyendo en el cablebús en Gustavo Amadero e Iztapalapa, se está construyendo un tren elevado en las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac, en la colindancia que va a dar hasta la carretera al entronque con la carretera de Puebla, es decir, hemos recuperado parques, jardines, espacios públicos. La jefa de gobierno decidió no detener eso porque es parte de una reactivación fundamental, la infraestructura, que es lo que alienta la inversión privada. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta la inversión en infraestructura extraordinaria, más la inversión en infraestructura no, ordinaria, estamos hablando de más de 40,000 millones de pesos para este y el próximo año, de tal manera que es una punta de lanza para la reactivación económica. Entonces, esto es fundamental señalarlo y también señalar los polos de desarrollo que ha conformado la jefa de gobierno y que los voy a enumerar y que son el centro histórico en sus perímetros A y B, y ustedes pueden acudir a cualquier parte del centro. Ahorita estamos en la Lagunilla, ya revitalizamos la parte de atrás de Palacio Nacional, que es fundamental, y así seguiremos revitalizando el centro histórico. El centro histórico no será abandonado por este gobierno. Estamos hablando igualmente por el corredor eje central que va desde su entronque con Paseo de la Reforma hasta Indios Verdes, el corredor Pino Suárez Tlalpan hasta su entronque con Miguel Ángel de Quevedo, el corredor Avenida Hidalgo México-Tacuba, que abarca San Cosme, ¿sí? El corredor de Reforma Norte desde la Glorieta de Bucareli hasta su entronque con Calzada Guadalupe, que es una zona deprimida que abarca la Lagunilla y Peralvillo, de tal manera que revitalizando esa zona, sobre todo con vivienda, podemos pues diría yo, ofrecer un servicio que necesita la ciudadanía para quienes trabajan en el corredor financiero de Reforma. El corredor Chapultepec, que ya está terminado y que está alentando igualmente mucha inversión, que abarca desde el entronque con el circuito interior hasta la glorieta de Insurgentes, ¿sí? Estamos hablando de Insurgentes Norte igualmente, desde el metro Insurgentes hasta el entronque con Avenida de los 100 metros, la colonia Atlapa, que está sufriendo un cambio en sus usos de suelo para que se puedan construir ahí solamente vivienda, porque Atlapa está entre Vallejo y Polanco, de tal manera que construir vivienda ahí para satisfacer esa demanda para quienes trabajan en ambos centros de desarrollo. Estamos hablando de Vallejo por un lado y por otro lado Polanco y Paseo de la Reforma.
todo lo que es el Vallejo, la zona industrial de Vallejo, que estamos recuperando. El año pasado hubo una inversión de 600 millones, este año se invirtieron 400 millones para concreto hidráulico, bacheo, alcantarillado, desasolve, drenaje, agua potable, luminarias y cámaras instaladas al CEN 5, que es una exigencia de los industriales de la zona. Bimbo decidió invertir desde la llegada de este gobierno. Nosotros fuimos partícipes de esta inversión importante de Bimbo, de 2.500 millones de pesos, y construyó el centro logístico más grande de Latinoamérica. Igualmente, Neolfarma, que es una fábrica de medicinas, una farmacéutica, que invirtió 2.000 millones de pesos en un centro logístico que alcanzan medicinas, su distribución a Estados Unidos y toda Latinoamérica. Igualmente decidió invertir Amazon, O'Donnell, que es una industria de logística para toda la zona metropolitana, y otras empresas que estamos trabajando junto con ellas para que inviertan en esta zona de Vallejo. Queremos atraer industria verde, industria de ensamblaje, industria energética. Hemos hablado con mis paisanos de las embajadas y los negocios de las embajadas árabes establecidas en la Ciudad de México para que inviertan igualmente en Vallejo. Estamos hablando de una recuperación y de una inversión igualmente en la zona rosa y del sistema de cooperación de Tacubaya, que es una zona deprimida. Ya la jefa de gobierno terminó por demoler una ciudad perdida. Se van a construir ahí 5,000 viviendas en esa zona, que era una ciudad perdida y que era un nido de generación de delincuencia y de inseguridad. Igualmente, queremos señalar sobre otras inversiones que está realizando el gobierno de la Ciudad de México en otras áreas de la ciudad, en Xochimilco, en la central de Abastos. La central de Abastos tan solo ha recibido 600 millones de pesos, está totalmente recuperada. Faltan pocos lugares, las últimas lluvias nos hicieron ver que todavía hay lugares que se anegan, pero ya son muy pocos, los vamos a resolver. La central de Abastos está sectorizada en la Secretaría de Desarrollo Económico y estamos atendiendo en forma integral todos sus problemas. Se construyó un C2 con 500 cámaras. Hay que recordar que la central de Abastos son 60 hectáreas, es una ciudad dentro de la ciudad, y estas cámaras han disminuido dramáticamente la inseguridad en la zona, pero no la han abatido por completo. Estamos trabajando en ese sentido. Igualmente, el plan de reactivación contribuye, ¿sí?, a un proyecto que estamos diseñando con el gobierno del Estado de México y el gobierno de Hidalgo, que va a abarcar del aeropuerto actual Benito Juárez al aeropuerto Felipe Ángeles, para evitar la especulación inmobiliaria, para evitar el desorden inmobiliario y urbano, de tal manera que ahí estamos diseñando un corredor turístico, urbanístico, habitacional y de servicios ordenado para poder generar ahí un polo de desarrollo que contribuya a la activación económica de la ciudad y de toda el área metropolitana. Igualmente, también señalar que conjuntamente otras secretarías del gobierno de la ciudad estamos en los primeros pasos de una política pública que permita construir en la Ciudad de México economía circular. La Ciudad de México tiene muchos desechos, no solamente lo que todos los días generamos como basura, cartón, papel, plástico, sino también en el sector de la construcción. Los desechos de las demoliciones se están aprovechando y hemos diseñado protocolos para la construcción de cooperativas y que se incorporen como industrias o microempresas en una economía circular, es decir, el reciclamiento de los desechos para poder generar con esto una economía que permita a muchos actores económicos de la ciudad, sobre todo de Iztapalapa, a incorporarse a una economía circular ordenada, ¿sí?, y
bajo el marco de una política pública. Y esto lo próximamente haremos el anuncio respectivo junto con la jefa de gobierno. Estos en grandes aspectos, en el marco general de la reactivación económica. No puede haber reactivación económica sin el sector empresarial, como bien se señaló. Es importante tomar en cuenta el sector empresarial. La cuarta transformación no está peleada con el sector empresarial, pero tampoco vamos a promover una relación perversa con el sector empresarial, porque eso no genera riqueza, porque eso no genera desarrollo y eso no genera crecimiento. Es más bien genera un espejismo, que es lo que veníamos sufriendo durante 35 años, en donde supuestamente México venía creciendo, pero ¿en qué forma venía creciendo? Venía creciendo primero a costa de contratación de deuda, ¿sí? Y a costa de generación de pobreza. A nosotros, como autoridad y como gobierno, no nos interesa crecer generando pobreza. Tampoco nos interesa crecer contratando deuda. Crecer generando pobreza es no crecer. A nosotros, como lo señalé al principio, la piedra angular es, primero, atender a las familias, sobre todo en esta coyuntura y sobre todo a las más vulnerables, y posteriormente, ¿sí? Abatir la desigualdad, la enorme desigualdad que hay en la Ciudad de México y en el país. Abatir la desigualdad no solamente en términos sociales, sino también en términos económicos. Por eso los programas de impulso económico que aprobó la jefa de gobierno en coordinación con el gobierno del licenciado López Obrador han sido importantes, aunque no suficientes, como ya se dijo, pero sí importantes para atender los efectos de la pandemia. Quiero decir, 50,000 créditos de 10,000 pesos, 0% de interés, 6 meses de gracia, 2 años para pagar, para 50,000 microempresas de la Ciudad de México. 200,000 créditos de 25,000 pesos, 5,000 millones de pesos en coordinación con el gobierno federal para atender a locatarios de mercados, tianguistas, personas que tienen un autoempleo y que generan sinergia económica en alcaldías como Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, fruteros, polleros, carcieros, verduleros, la tienda de abarrotes, la cremería, la lonchería, la carnicería. A todos ellos, 200,000, la Ciudad de México tiene 500,000 de unidades económicas, de acuerdo al INEGI. Son las formales e informales. Estamos hablando de ambos sectores económicos, del formal y del informal. ¿Sí? En el sector informal hay 300,000 y en el sector formal 200,000, de acuerdo al INEGI, en términos globales. Pues nosotros en forma generalizada atendimos a 250,000 microempresas o personas que tienen un autoempleo, que hacen cambaceo, que se dedican al comercio, al menudeo, de tal manera que detuvimos en estas personas el impacto de la pandemia. Y por otro lado, aquí estamos hablando de 5,500 millones de pesos. Por otro lado, hicimos un convenio con Nacional Financiera, 1,180 millones de pesos. Ya se han entregado 800 millones de pesos a cerca de 500 empresas pequeñas y medianas, todas estas dentro del sector formal. Por supuesto que no es suficiente, pero estamos trabajando encabezado este esfuerzo por la jefa de gobierno para lograr otras modalidades de créditos y atender a un sector de pequeñas y medianas empresas que lo único que requiere es un crédito de entre 50 y 200,000 pesos y lo vamos a trabajar con Nacional Financiera y la jefa de gobierno está encabezando este esfuerzo y más adelante anunciará este programa. Pero han sido 250,000 actores económicos los que hemos apoyado en la ciudad y por supuesto que no es suficiente, pero vamos en el camino correcto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a futuro para poder impulsar el desarrollo económico? Pero lo más importante, tener
no solamente una política de resarcimiento por los efectos de la pandemia, sino una política de mediano y de largo plazo. No queremos solamente realizar acciones de carácter coyuntural, sino también acciones de largo y mediano plazo. Y esto solamente se logra con una gran campaña, una gran cruzada de capacitación, de educación financiera. La mayoría de los empresarios en la ciudad y en el país son empresarios empíricos. Empíricos, aprenden conforme van desarrollando su negocio. El 80% de las MIPYMES que nacen en un año no terminan de consolidarse y fenecen antes de 5 años. Necesitamos entonces una política de largo plazo que impida y que reduzca los porcentajes de mortandad de las pequeñas y las medianas empresas. Y esto solamente se logra con educación financiera. Así como el eje fundamental de una sociedad es la educación, digamos, la educación formal, el preescolar, la primaria, la secundaria, y que los jóvenes terminen una carrera. Y eso es el gran capital que puede consolidar una sociedad, el gran capital humano, el valor de la información y del conocimiento. Igualmente, el valor de la información y el conocimiento en el sector empresarial, y esto es fundamental, porque de lo contrario, nuestros empresarios, nuestros emprendedores van a ser menos resilientes y menos capaces para salir adelante ante situaciones como esta. En Japón, las empresas quiebran poco, y sobre todo las MIPYMES, fundamentalmente porque son personas preparadas quienes tienen estos negocios, y nosotros necesitamos preparar a nuestros microempresarios. Y por primera vez queremos desarrollar una política pública enmarcada en una gran cruzada de capacitación. Desde el inicio del gobierno de la doctora Sheinbaum y bajo el esquema de Fondeso y de Sedeco con un servidor, hemos capacitado a más de 100,000 microempresarios de la ciudad, sobre todo del oriente de la ciudad, que aprendan a desarrollar un plan de negocios, que aprendan a diseñar un esquema de producción y de comercialización, que conozcan en dónde están las fallas de su esquema productivo y comercial, que sepan cómo comprar, que sepan cómo vender, que sepan cómo generar una línea de producción y sobre todo que sepan ampliar sus mercados. Porque el gran problema que tienen los fabricantes, el sector manufacturero de la ciudad, estamos hablando desde las más pequeña empresa hasta la mediana, es en la comercialización. Por eso, y para finalizar, quiero comentar con ustedes los 4 factores económicos que estamos impulsando desde la Secretaría de Desarrollo Económico para fortalecer a las empresas de la capital. Y el primero de ellos es el networking. No todo es crédito. El networking o encuentros de negocios es fundamental. Estoy en este momento en Milpalta, le comentaba a Juan José, no pude conectarme a tiempo porque hay algunas zonas donde hay internet y otras no. Estoy en la alcaldía de Milpalta precisamente dialogando con productores de mole. Muchos ya tienen la norma oficial mexicana, otros no tienen el código de barras, la información nutrimental, tienen todavía una producción y una comercialización rudimentaria. Bueno, en primer término, el networking. Hoy en Milpalta precisamente tuvimos entre todos los sectores restauranteros de la ciudad, fondas, cafeterías y restaurantes de doble y triple A, o sea, de manteles largos, en un encuentro con los productores de mole. Le vamos a vender ya mole directamente a las cocinas mexicanas de la capital y ya no acudir necesariamente a la central de abastos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí estamos evitando al intermediario. El segundo, hemos hecho networking, otro ejemplo, productores de dulces mexicanos con wedding planners o los que planean bodas, 15 años, comuniones y que las hacen con carácter mexicano, que ofrezcan, ¿sí?, al final del menú, dulces mexicanos. Y esta empresa de dulces mexicanos ya puede tener un esquema de comercialización que le permita incrementar su producción, incrementando sus ingresos. Entonces, el networking, que es algo que se da poco en algunas unidades territoriales de la ciudad,
¿sí? Lo vamos a ir impulsando poco a poco en todos los sectores económicos de la ciudad. El segundo elemento, y que les decía yo, es el desarrollo de proveeduría. El desarrollo de proveeduría es fundamental. Antes se hacía en forma aislada. Walmart tenía su propio esquema de desarrollo de proveedores. Oye, va a Milpalta, compra Amaranto o a Tláhuac, pero lo compra muy barato y siempre pagándoles a 60 o 90 días. Hoy enmarcamos el desarrollo de proveedores en una política pública, ¿sí? Representamos a todas las MIPYMES de la ciudad ante la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, y nosotros los representamos, los apoyamos en este marco de desarrollo de proveeduría para que tengan su código de barras, para que tengan un empaquetado que realmente represente el producto que venden, para que tengan información nutrimental y para que tengan igualmente la norma oficial mexicana. Le hace falta mucha profesionalización a las empresas de la capital y de todo el país. Y el desarrollo económico está ahí, en la profesionalización de las empresas. Por eso la educación financiera es fundamental y por eso el desarrollo de proveedurías, es decir, el aprendizaje para que sean auténticos proveedores y que se den de alta en el SAT y que emitan facturas y que puedan entonces con estos elementos ampliar sus ventas hacia alcaldías como Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc o Coajimalpa, en donde todos los que te compran te piden factura. Entonces, estamos en ese esquema de desarrollo de proveedores que es fundamental para el fortalecimiento de las empresas de la ciudad. Y como lo decía yo, los efectos de la pandemia, pues han venido a acelerar las ventas por Internet. No podemos dejar a las MIPYMES de la ciudad fuera de la competencia y de la venta de sus productos por Internet, porque se lo van a comer las grandes empresas. Las grandes empresas que son las grandes vendedoras por Internet y van a tener siendo simples y sencillos proveedores de estas grandes empresas que son las que se llevan las utilidades. Por eso necesitamos también incorporar a esquemas de venta en línea o en plataformas digitales a las MIPYMES de la ciudad. Estamos en una etapa incipiente. La instrucción de la jefa de gobierno es que tengan las MIPYMES de la ciudad su propia página. Sin embargo, tenemos convenios firmados con Mercado Libre para que primero se capaciten estas empresas y después aprendan a vender en forma digital. Si nosotros no incorporamos a las MIPYMES de la ciudad a la venta digital, terminará por quebrar o incrementarse aún más el quebranto, la mortandad de estas empresas. Porque en la Ciudad de México es donde más se incrementó la venta por Internet con la pandemia. Y la pandemia vino a acelerar precisamente las ventas por Internet y no queremos dejar fuera a las MIPYMES de la ciudad. Y el último elemento es la capacitación. La capacitación es fundamental, como lo dije, y sin ella no habrá una proyección en el desarrollo económico de la ciudad que le permita a los microempresarios salir adelante ante diferentes retos y esquemas, tanto de la producción como en la comercialización. Es fundamental, por lo tanto, fortalecer a las MIPYMES. Por eso nos llamamos Secretaría de Desarrollo Económico, no Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Económico. Esto implica que es un trabajo territorializado, por sectorizado y atendiendo cámaras y unidades económicas por sector y por giro, de tal manera que fortalezcamos el desempeño económico de las empresas de la Ciudad de México. Sí, en el marco de la pandemia hay una afectación, pero esta crisis la queremos convertir en una oportunidad y esta oportunidad es a través de los elementos que acabo de señalar. No existe el hilo negro, no hay soluciones mágicas. Lo único que va a fortalecer a las empresas de la ciudad es el trabajo permanente, el trabajo resiliente, el trabajo educativo
que le permitan a las empresas salir adelante en las mejores condiciones. Quienes vengan a ofrecer, porque escuchamos a la oposición y a otros actores económicos a decirnos que lo que se requiere son grandes exenciones fiscales, que lo que se requiere es perdonar de impuestos. Y esa no es la solución, porque perdonar impuestos implicaría perdonar impuestos a las grandes empresas. Y esa época ya se acabó en nuestro país. En nuestro país está dirigida nuestra política y nuestra observancia a esas empresas que han sido olvidadas, a esas empresas que estaban rezagadas y que no eran atendidas por ningún actor público. Nada más voy a decir una cifra para terminar. Durante el sexenio anterior del señor Mancera, ¿sí?, se repartieron 64,000 créditos con altas tasas de interés a través del Fondo para el Desarrollo Social, que por cierto, el Fondo para el Desarrollo Social fue creado por el licenciado López Obrador en el año 2002. Y es una institución generosa que impulsa el desarrollo económico y a los empresarios de la capital. Nosotros este año hemos dado más de 100,000 créditos. Perdón, quiero decir, en esta administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Es decir, en menos de 2 años ya duplicamos prácticamente los créditos que dio toda la administración de Miguel Ángel Mancera, ¿sí? En donde había un olvido de las MIPYMES de la ciudad, ¿sí? Y estaban solamente abocados a otros temas que ni siquiera son competencia del gobierno de la ciudad, como el incremento en el salario. Imagínense, siendo aliados prácticamente el gobierno de la ciudad con el gobierno federal en la administración pasada, no lograron aumentar el salario mínimo en el país. Y en esta administración del licenciado López Obrador, si bien no en los términos deseados, se ha incrementado en porcentajes favorables el salario mínimo en todo el país. Aquí sí, lo que queremos señalar es las familias que son quienes componen a las empresas, son el espíritu y el alma de las empresas. Las empresas no es una cuestión etérea. Hablar de empresariado no es una cuestión de un ente separado de las personas. Lo componen las personas y lo componen los micro y los pequeños empresarios, básicamente, que ofrecen el 85% de los empleos, que ofrecen las MIPYMES más del 50% del Producto Interno Bruto de la ciudad y que son casi el 95% de las unidades económicas de la Ciudad de México, las MIPYMES. Hacia ese sector estamos dirigiendo nuestro esfuerzo y ahí vamos a seguir. Un servidor, Fadlala Kavani, yo soy licenciado en Sociología, como ya lo señaló, pero soy empresario. Soy de La Lagunilla, orgullosamente. Ahí llegaron mis padres, ahí me desarrollé como empresario. Venimos desde abajo, nos identificamos plenamente con el esfuerzo de los comerciantes, de los productores, de los manufactureros y estamos seguros que con este esquema que yo he presentado ante ustedes es como haremos la transformación empresarial que necesita la Ciudad de México. Por su atención, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Fadlala Kavani. Una exposición bastante extensa, descriptiva, muy rica en elementos. Quisiera comentar una primera cuestión que no va directamente al tema de la Ciudad de México, pero sí al método. La exposición tan frugal, tan rica, nos deja ver, nos confirma la importancia de la participación del Estado, de la acción política organizada y consciente de los habitantes de la región, en este caso, en la conformación de la economía, del perfil económico de nuestra sociedad. O sea, no se da de ninguna manera de forma automática. Y efectivamente, incluso debo señalar que hubo un error en el cartel
que diseñamos para la convocatoria. Me lo achaco personalmente al haber escrito algo que era elemental. No es secretario de Economía, es secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Entonces, en primer lugar, toda esta descripción tan amplia nos reafirma algo que viene a dar al debate teórico que se da entre los economistas acerca de si Estado o economía. Y creo que sin abundar teóricamente en el tema, nos están dando una respuesta con esta exposición que tiene que ver con los sectores, con las regiones y con la prospección a largo plazo, considerando las diferentes cuestiones de la ciudad. Esa es una primera cosa. De hecho, no quisiera dejar de señalar que en este énfasis como sociólogo, administrador público, trabajador social y empresario y pequeño empresario, qué tan útil es, que nunca lo descartamos. Hay un debate que se viene dando entre los economistas, y quiero señalar este libro que se llama The Coil, del autor es Coil, El Producto Interno Bruto, una historia breve pero entrañable del Fondo de Cultura Económica. Y con esto me refiero a la cuestión de el énfasis, el énfasis exagerado que se hace en la economía en la cuestión de la medición del valor monetario agregado de lo que se produce en un año, que sin darle ese nombre, eso ya venía formulado desde Adam Smith, desde que abre el capítulo 1 de la riqueza de las naciones de 1776. Vaya, el tema es, no es el simple movimiento de valores monetarios, de oferta, demanda agregada, sino que existe la intervención orgánica, consciente y política y concertada de las comunidades, de las regiones, de la ciudad entera. Esa es una primera cuestión que quiero destacar del enfoque que le da Fadlallah Akabani a su exposición, que bueno, de ningún modo se puede decir que sea solo empírica. Digamos que es una exposición evidentemente con una base científica, con una perspectiva, con un análisis filosófico, pero claramente entremezclada con la realidad. En segundo lugar, quisiera dejar algo a modo de más que de comentario, de pregunta. No se dice, pero dentro de los grandes proyectos que tiene la 4T, la cuarta transformación, que es un cambio de gobierno y un cambio de régimen, de eso yo estoy ampliamente convencido. Se han mencionado el Tren Maya, se ha mencionado el Istmo, se ha mencionado el aeropuerto Felipe Ángeles, se ha mencionado Dos Bocas, una serie de programas también a nivel nacional, el bienestar social, etcétera. Pero quiero señalar que la Ciudad de México hasta cierto grado se cuece aparte. Se cuece aparte en el sentido de que es una ciudad con una tradición de participación democrática, un asentamiento humano, un desarrollo, una ciudad que desde el 88, cuando se le dio el triunfo al ingeniero Cárdenas y que lo arrebató propiamente se le arrebató la presidencia, pero posteriormente la Ciudad de México fue pionera en el año 97, cuando gana la candidatura y gana la primera jefatura de gobierno en una ciudad que se quiso democratizar y que posteriormente se volvió estado, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Posteriormente, de esta tradición ininterrumpida de un enfoque de una economía nacional, de una economía progresista, liberal, en muchos sentidos, que no voy a entrar al detalle, de una sociedad progresista, la economía de la Ciudad de México inevitablemente da un gran salto cuando se desplaza al Partido de la Revolución Democrática totalmente adulterado y llega esta fuerza enorme que es el Movimiento de Regeneración Nacional.
Y vaya, lo que estoy señalando es, la Ciudad de México no es una pieza más en el curso de todo este proceso de transformación nacional. La Ciudad de México es un motor en este esfuerzo que tiene que ver en primer lugar con un gran combate contra la desigualdad, contra la exclusión creciente, y esto se ve a nivel regional. En este sentido, la pregunta o comentario que yo haría sería cómo se ve la cuestión de articular la Ciudad de México con los proyectos del norte, con los proyectos del sur, además tomando en cuenta que el presidente de la República fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Una segunda cuestión muy breve que me pregunto es ¿qué tanta fricción genera el tema de la coordinación de las alcaldías, que ahora tienen un grado de autonomía que antes no tenían? Tenemos, y no solamente por el hecho de que puedan ser de otros partidos diferente a Morena, sino porque incluso dentro de Morena sabemos que hay corrientes, sabemos que hay visiones que se pueden empatar o no tanto, pero ¿cómo se está haciendo, cómo se está logrando la sincronización de esto? Y bueno, por último, lo que querría yo decir es en una ciudad que hace un gran enfoque a los derechos humanos y que ha reconocido los derechos de la mujer de una manera progresiva, no digo que perfecta, pero que en muchos estados de la ciudad han sido negados. Yo quiero hacer un reconocimiento en lo personal a una persona que admiro y que estimo mucho, a la doctora Claudia Sheinbaum, que además y ya lo he dicho en otros foros, no deja de ser la primera mujer electa como gobernadora del Valle de México en toda la historia del Valle de México. O sea, no había una mujer antes que Claudia Sheinbaum, salvo el caso penoso. No me quiero referir más de aquella mujer que designó Cuauhtémoc Cárdenas en el año 99, cuando se fue a la presidencia en el año 2000, y que bueno, no quiero tocar ese asunto. Entonces, pues eso es un comentario en lo personal, preguntas, más que realmente desarrollar una exposición propia sobre el tema de esta ciudad con sus 16 alcaldías, a la cual definitivamente le tenemos. Yo estoy en Azcapotzalco con un cariño entrañable y tenemos el interés en que siga progresando y en este sentido definirnos como economistas. No sé si alguno de los asistentes en particular, bueno, debo agradecer desde luego a todos los socios y todo del Colegio de Economistas Metropolitano de la Ciudad de México, que me honro en presidir gracias a la voluntad de ellos, que me han reconocido como tal desde la asamblea que realizamos en febrero. Quiero mencionar al vicepresidente Santos López Ramos, quiero mencionar al ingeniero y economista y también empresario Eduardo Romero Bringas, quiero mencionar a Enrique Escobedo, al maestro Enrique Escobedo, que además tiene experiencia muy importante en el sector financiero y aunque tuvo algunos problemas, no quiero dejar de señalar al maestro José Antonio González Aguilar, impulsor entusiasta de la actual mesa directiva del Colegio Metropolitano. Y desde luego debo señalar que en el cartel venía anunciado como comentarista el licenciado Julio Zamora Batis, economista también formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, con una larga carrera en el servicio público, embajador en distintos momentos, o sea, parte del servicio diplomático, una gente muy destacada, el licenciado Julio Zamora Batis, que por mi conducto expresó
un saludo, un reconocimiento a los asistentes de este evento y al licenciado Fadlallah, y también presentó los motivos que fueron una cuestión familiar que pues era realmente ineludible, muy importante para él cumplir con esta cuestión, por la cual no pudo asistir como comentarista en esta ocasión. Bueno, quisiera preguntar si alguno de los asistentes que he mencionado, o también algunos de los jóvenes, el maestro Enrique Escobedo está pidiendo la palabra. También lo pueden hacer como él lo está haciendo por el recuadro. Sí le damos la palabra al maestro Enrique Escobedo. También no sé si alguno de los demás compañeros, colegas que mencioné, ya profesionistas afiliados al colegio, o también quiero agradecer una gran cantidad de jóvenes que nos están acompañando, a los cuales de veras les reconozco el entusiasmo, a pesar de que yo sé que tienen deberes, trabajan, obligaciones caseras. Bueno, pues le están dando el viernes a estar en una cuestión tan importante como tomar conciencia de cómo se está definiendo el rumbo económico del desarrollo de la Ciudad de México. Entonces, el maestro Enrique Escobedo, le voy a ceder la palabra, y el mensaje que nos ha enviado, hay un mensaje en el chat que posteriormente voy a leer de un colega que está haciendo una solicitud de ayuda, orientación acerca de un préstamo que aparentemente perdió por una cuestión lamentable de una enfermedad de la cual ya se recuperó, lo cual nos da gusto. Entonces, maestro Enrique Escobedo, si pudiera, por favor, activar su audio, ya tiene el permiso y exponernos su participación. Buenas tardes a todos mis amigos y colegas. Le doy un saludo al secretario de Desarrollo Económico, Fadlallah Akabani, que fue alcalde, bueno, fue delegado de la Benito Juárez, donde yo radico, y que tuve la oportunidad de conocerlo en una campaña, en un tianguis allí en las calles de Vértiz y Concepción Beistegui, donde él me dedicó una hora platicando sobre lo que era su vida, parte de la cual ya nos tuvo la oportunidad de decir. Muy bien, creo que su programa de desarrollo económico que nos ha expuesto realmente es de avanzada, lo veo completo. Puede faltar, pero también faltan recursos. Sin embargo, yo creo que hay un sector que siempre ha estado olvidado en la Ciudad de México. Y me refiero al sector primario de la economía. Si bien es poco esas áreas rurales, usted está ahorita ubicado en un área rural, nos decía. Pero tenemos Milpalta, tenemos Tláhuac, tenemos Xochimilco, tenemos La Magdalena, tenemos parte de Álvaro Obregón, tenemos Coajimalpa, cuyas zonas rurales han sido olvidadas. Mi pregunta va en este sentido. ¿Qué se piensa hacer para desarrollar integralmente esas zonas rurales? Y va desde el producto primario hasta darle el valor agregado que se merece como tal. Nos dice que vamos a vender el amaranto, pero es el amaranto como tal. ¿Por qué no le damos valor agregado a ese amaranto y no le damos valor agregado a cada producto primario que produce nuestra zona rural? ¿Por qué no fomentamos esa industria como debe de ser de una forma más integral? Esa es la única duda que me surge, porque yo creo que es un sector que, si bien
¿Representa poco? Sí, representa poco porque ha sido olvidado. Pero ¿por qué no hacemos que su participación vaya aumentando como debería de ser? Eso por el lado del sector primario. Por el lado del sector secundario, celebro el que se esté desarrollando zonas olvidadas como Vallejo. Yo le puedo decir que llevo 30 años en varias participaciones que he tenido hablando sobre que terminemos con el fetichismo de la contaminación. Que queremos de tener un desarrollo económico lo que ya sea que sea limpio, que sea limpio. Y a eso es lo que estamos haciendo. Creo que esto que están haciendo que se está planeando para Vallejo está muy bien. Espero que se haga en otras zonas, porque creo que no solamente Vallejo es una zona que hay que hacer. Hay otras zonas que hay que crear desarrollo industrial limpio. Y creo que ahí es importante que se vaya fomentando. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Escobedo. Pregunto si alguien del público quisiera también dar alguna participación, procurando, por supuesto, ir al tema y ser breve en la medida de lo posible. Bueno, no habiendo otra, le pediría al doctor Horacio Sánchez Bárcenas, que tiene algún tiempo para una segunda participación, y posteriormente le daríamos la palabra de nuevo al licenciado Fadlalá Akabani. Horacio Sánchez Bárcenas, por favor, tiene usted la palabra, doctor. Gracias, ahí me escuchan. Perdón, por ahí había dos personas que querían participar, doctor Dávalos. ¿Quiénes serán? Es Bricio, yo ubico a Bricio y el otro es Eduardo Romero Bringas. Sí. Bueno, entonces les damos la palabra, maestro Horacio. El maestro Bricio del estado de Oaxaca, por favor, ¿dónde está que no lo veo? Dice Oaxacópolis. Oaxacópolis, está. Éndale, sí. Como Oaxacópolis. Sí, es un proyecto muy importante de desarrollo regional que están impulsando. Ya lo vi. ¿Está ahí maestro, el audio? Ya le estamos solicitando reactivar su audio, maestro Bricio. Sí, ya lo hice. Por favor. Ya lo hice. Bueno. Antonio González también está pidiendo la palabra, sí. Adelante, maestro. Bueno. A ver, ¿me escuchan? Sí. Bueno, mira, a mí me parece que la exposición de nuestro invitado pues es muy amplia y dirigida a los programas y proyectos que se están impulsando desde la misma autoridad de la Ciudad de México. Escuché también la reflexión del maestro Enrique Escobedo, que me parece muy interesante que se incluyeran al sector rural, que es muy importante también en la Ciudad de México. Ahora, yo desde Oaxaca, precisamente, maestro Falcala, estoy trabajando precisamente en este proyecto que mencionaba nuestro hermano Dávalos, que es Oaxacópolis. ¿Qué es Oaxacópolis? Es la intención del desarrollo de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca. Sabemos que en el país hay más de 59 zonas metropolitanas. La más importante
es la existente en la Ciudad de México, que incluye los estados conurbados, podemos decir. En este sentido, yo creo que me gustaría escuchar la opinión del maestro Fadlallah Kefalek, la vez Hamdullah. Ya le mandé un saludo en árabe. Y para preguntarle qué importancia le están dando a los programas de desarrollo económico de la Ciudad de México en relación a este gran reto que es la zona metropolitana de la Ciudad de México. Aquí en Oaxaca, el presupuesto que teníamos en años pasados eran de 70 millones de pesos anuales. El de la Ciudad de México, tengo entendido que es mayor a los 5,000 millones. Vean el contraste. Pero esto se debe a que en Oaxaca realmente las autoridades, el Estado y los municipios no le han dado realmente importancia al desarrollo metropolitano. Y por el contrario, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues es de vital importancia para poder generar un desarrollo económico y social ordenado. Y entonces esa sería mi pregunta a nuestro señor director y colega, para ver si nos puede ilustrar en esto. Querido hermano. Muchísimas gracias, maestro doctor Bricio. Entonces tiene la palabra, también suplicamos ser breve, por favor, Eduardo Romero Bringas. Ya está la solicitud para reactivar su audio, ingeniero y economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, Eduardo Romero Bringas, por favor. Cómo no, muchas gracias, Juan José, muy amable. En primer lugar, una felicitación y un agradecimiento al secretario de Desarrollo Económico, porque la exposición es bastante clara, bastante útil para podamos tomar algunas decisiones en general, todos los que estamos relacionados con este tipo de asuntos económicos. Mi comentario concretamente va a lo siguiente, está relacionado con lo que hizo la persona que me antecedió, y es que la vocación de la Ciudad de México hace algunos años, algunas décadas inclusive, se transformó de ser un centro político e industrial a un centro puramente de servicios, o mayoritariamente, yo diría. O sea, hubo una terciarización en donde se abandonó gran parte del sector secundario. El sector primario, como ya nos dijo mi antecesor, prácticamente ha sido olvidado siempre, pero el sector secundario, que era tan importante, se dejó con el pretexto de la contaminación. Creo que efectivamente el problema del sector servicios es que es muy elástico con respecto a la demanda que proviene precisamente de los otros sectores. ¿Qué quiero decir? Si no hay producción, no hay consumo de los servicios, y lo estamos viendo actualmente. Actualmente los problemas de las pequeñas empresas de servicios, comercio y demás que tenemos, no es nada más por falta de crédito, es falta de demanda. Aunque abrieran ahorita un antro, a lo mejor no se llena, aunque le permitieran el 100%, porque simplemente la gente no va a ir. No va a ir porque no tiene dinero y porque tiene el temor de la pandemia. El problema es de demanda. Entonces, una cuestión que yo quiero plantear es el cambio, la modificación al modelo de desarrollo y trasladarlo y ampliar el sector secundario principalmente y el primario, si es necesario, como se habló anteriormente, o sea, el sector productivo, para que realmente sea un balance mucho mejor
y no tener esa mayoría de sector terciario que es tan sensible a todos estos cambios. Y como vemos, lo que se ha perdido principalmente está no en el comercio al por menor. El comercio al por menor inclusive ha crecido. Lo que pasa es que se ha concentrado en las grandes empresas. Lo que se ha perdido es en los servicios de las pequeñas comercios. Otros servicios que se han perdido son las cuestiones de turismo relacionadas, como son los restaurantes y el entretenimiento, pero algunos sectores industriales que se podrían recuperar son, uno es el del textil y del vestido, que se abandonaron cuando tuvo la apertura comercial el país. Fue muy golpeado este sector y se puede recuperar y no es contaminante y tiene vocación esta ciudad para hacerlo. Entonces, es uno de los servicios que se pueden hacer. Una de las industrias que se pueden renacer. Otro también que se puede renacer es el sector, como ya se dijo antes, de la agroindustria, y hay otros que pueden fortalecerse muchísimo. Creo que si hacemos un cambio cualitativo, no nada más cuantitativo, es decir, no tener más changarros, sino tener más empresas productivas, puede retomar un aumento de la ocupación, no necesariamente en los servicios, sino de la ocupación en producción intensiva en mano de obra, no en intensiva en capital, sino en mano de obra que puede, como por ejemplo, como decía yo, del vestido y demás, en donde realmente hay mucha ocupación y la gente que estaba en los servicios, muchos servicios durante mucho tiempo no se van a recuperar, posiblemente algunos ya no se van a recuperar nunca, y no sabemos esta pandemia cuándo va a pasar, y si se recupera será en mucho tiempo. Entonces es necesario de hacer este traslado, este cambio cualitativo, y reorientar a toda esta capacidad de gente que actualmente ha quedado desempleado, no con créditos, sino con cambio de actividad hacia estos sectores productivos como los que yo he mencionado, y eso sería una reactivación muy fuerte y mucho más segura y permanente que nos daría una fuerza tremenda en esta ciudad. No quiero avanzar más, hay muchas cosas que me gustaría comentar, y nada más una pregunta es cómo combinar todo esto con el Estado de México, que es determinante en la relación de la ciudad. La Ciudad de México sin el Estado de México no se puede entender. La mitad vivimos en el Estado de México y trabajamos en la ciudad, o viceversa, viven en la ciudad y trabajan en el Estado de México. Si no hay este desarrollo metropolitano, es muy difícil que salga adelante el desarrollo de la Ciudad de México. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Muchas gracias, colega Eduardo Romero Bringas, por su interesante intervención. Maestro Horacio Sánchez Bárcenas, le quisiéramos pedir un último comentario, por favor, después de la exposición del licenciado Fadlalá Akabani Naide. Ya puede reactivar su audio. Muchas gracias, maestro Dávalos. Pues primeramente, maestro, felicitarte por generar este tipo de espacios de reflexión, en donde pues nos damos cita a académicos, veo que hay empresarios y funcionarios públicos. Yo creo que eso es relevante para intercambiar los puntos de vista. A veces uno desde la academia hace los estudios, pero no realiza ese trabajo de campo tan intenso como sí lo realizan algunos empresarios que están en el sector o los mismos funcionarios públicos. Creo yo que estos espacios enriquecen. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha mencionado. Sin embargo, creo yo puse sobre la mesa dos problemas que tiene la Ciudad de México y que ya tienen su tiempecito. Y que si al final del día esos problemas no se van a solucionar en 1 ni en 2 días, o sea, ni en 1 año ni en 2 años. Yo eso lo planteé en los comentarios que hice al inicio. El fenómeno de la pobreza y el fenómeno de la informalidad en la Ciudad de México, si esos problemas no se resuelven a mediano y a largo plazo, creo yo que todos los esfuerzos que se están haciendo en estos momentos y los que se hagan en los próximos años
pues no van a tener un final feliz. Se aplauden y se ve que se está haciendo un trabajo importante, pero yo insisto, sí se requiere una estrategia de desarrollo de mediano y de largo plazo. Eso es sumamente importante. La cifra da terror. De cada 100 mexicanos que están en la Ciudad de México, 27 están en alguna situación de pobreza. Con la política social que se está haciendo ahorita desde la Ciudad de México y a nivel federal, nosotros tenemos la plena confianza que esto se pueda minorar. Creo que ese sería un éxito y sería un reto formidable para las autoridades que ahorita están, insisto, tanto a nivel federal como a nivel local. La comunicación y los esfuerzos que puedan hacer entre ambas instancias, junto con otras localidades que me antecedió, creo que tiene mucha razón. Debe de haber un trabajo compartido entre la Ciudad de México y el Estado de México. Gran parte de las personas que hacen su actividad en la Ciudad de México vienen del Estado de México. Hay un porcentaje de la población en la Ciudad de México que efectivamente labora en el Estado de México, es decir, hay una relación muy estrecha entre ambas localidades y la política en ese sentido también debería de ser igual de estrecha. Yo no tendría más que comentar. Yo insisto en la felicitación, maestro Dávalos. Generar estos espacios es bien importante. Creo yo que desde los colegios, desde la academia, tenemos que seguir fomentando este tipo de foros y de discusiones, lógicamente donde converja el responsable de las políticas públicas, en donde converja el pequeño empresario y donde converjan los que están haciendo la investigación sobre las diversas temáticas. Yo creo que eso enriquecería y creo que cada uno de nosotros, desde el espacio donde estamos, tenemos una enorme responsabilidad, porque al final del día lo que hagamos cada uno de nosotros desemboca en esa sumatoria de esfuerzos. Y esa sumatoria de esfuerzos se tiene que reflejar en algo, en incrementar el bienestar de vida de nuestra población. O sea, no le podemos dejar toda la responsabilidad al gobierno federal ni al gobierno local. Los que somos académicos debemos de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible en el aula. Y De así acuerdo. todos. Yo Muchas creo gracias, que maestro esa sería la Horacio. idea. Gracias. Mil gracias, maestro Horacio. Bueno, el maestro Fadlalá, le estoy solicitando reactivar el audio. Resulta que está en este momento también, ya nos había comentado que está en Milpalta con productores de mole, está trabajando, es una jornada larga, entonces se quiere despedir, ya no nos va a dar tiempo, además se va a terminar la sesión. Después de él, le pido al vicepresidente Santos López Ramos que dé por clausurada la sesión. Maestro Fadlalá, por favor. Sí, qué amable, muchísimas gracias, Juan José. Decir lo siguiente, que estamos trabajando fuertemente con las 16 alcaldías de la ciudad, sin distingo de colores partidistas. Eso no nos lleva a ninguna relación positiva el que tratemos de identificar a unos y otros por su color partidista, sino por el contrario, trabajamos con todos al parejo y efectivamente señalar que si crece la Ciudad de México, crece el país. Somos por antonomasia el ente que impulsa la economía de todo el país. Y bueno, para nosotros es fundamental el incremento económico en la Ciudad de México. No me resta más que despedirme de todas y todos ustedes, agradecer que me hayan escuchado. Estoy a la orden siempre para escuchar sus recomendaciones. Escuchar es de sabios, así es que yo siempre estoy en espera de sus recomendaciones, sus propuestas y sus críticas, y si me las hacen llegar a través de su organización, pues lo voy a agradecer mucho. No me resta más que despedirme y reiterarme a sus órdenes
en forma permanente. Muchísimas gracias. Maestro licenciado Fadlalá, si nos permite solamente que el licenciado maestro Santos López Ramos dé por clausurada la reunión. Por Maestro supuesto, Santos, claro que ya sí. tiene, por favor. Muchas gracias, mi estimado presidente. Felicitar a todos los presentes, todos los que participaron. Un saludo a los colegios de economistas de la República Mexicana, a los que se les hizo llegar la invitación, asimismo a los colegios de la Ciudad de México. Y bueno, pues esperemos que los conceptos vertidos y las exposiciones que se hicieron y las participaciones que se realizaron, así como felicitar al conductor, al presidente del Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México, el maestro Juan José Dávalos, por la excelente moderación del evento, y pues esperamos a la audiencia para la próxima reunión que va a ser en breve, para analizar algún libro probablemente del maestro Eliezer Morales, o bien algún otro tema que, como ya se mencionó por parte del doctor Horacio Bárcena Sánchez, en cuanto a la importancia que tiene el gremio de los economistas, permanezcamos activos y permanezcamos en la reflexión, en el análisis y tratando de investigar y de proponer sobre todo acciones para la solución de los problemas en el ámbito de cada uno de nosotros, en el lugar donde nos desarrollamos, en el lugar donde participamos, en la trinchera en la que cada quien participa. Agradezco mucho la atención, siendo las 8:15 del día 16 de octubre del año 2020, damos por clausurada esta sesión de reapertura y reactivación económica de la Ciudad de México. Bueno, pues reiterar la felicitación al maestro Fadlalá Acanavi por su excelente intervención, y estamos para servir. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Solamente que resta solicitarles una, si fuesen tan amables, pues un caluroso aplauso, aunque sea simbólico, al licenciado Fadlalá Acabani. El colegio está a sus órdenes en el correo. El respeto al derecho ajeno es lapaz@gmail.com. Tendremos nuevas actividades este año. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Es cuanto. Gracias, maestro Fadlalá. Buenas noches a todos.